Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y si queréis ver cómo hacer el proyecto que acabáis de ver en el clip anterior, quedaos a ver este vídeo porque no solo voy a explicar el montaje, sino también el funcionamiento y la programación. Como habéis visto es un proyecto muy sencillo pero muy divertido a la vez y con el que se aprende muchísimo y solo se necesitan los materiales que se ven en pantalla, que son materiales muy sencillos de conseguir y que casi todo el mundo tiene. Bueno, pues si queréis el código de programación, esperaos al final del vídeo que lo explicaré. Y si os da pereza copiarlo o lo que sea, pedídmelo por los comentarios y yo lo paso en menos de un día para que solo tengáis que copiar y pegar en vuestro ordenador y ya esté funcionando. Así que si queréis ver cómo se hace, dentro intro. Bueno, pues vamos a empezar a montar la estructura principal del proyecto, que es muy sencillo. Esto sería el esqueleto, por así decirlo, y solo se necesita una base de madera y palitos de lado como los que estáis viendo en pantalla, y los dos servomotores, que va a ser lo que lo una todo. Bien, lo primero va a ser cortar la parte de abajo de dos palos de madera para que sea más sencillo pegarlos a la base y sea mucho más estable. Para ello le vamos a cortar la parte final. Yo voy a utilizar un cúter, pero podéis utilizar lo que queráis. Una vez que los tenemos cortados de esta forma, podemos empezar a pegarlos al servomotor principal. El servomotor principal va a ser el que se va a encargar de este eje de giro. Para ello, simplemente con silicona caliente los vamos a pegar a ambos lados del servomotor para que tenga mayor estabilidad. Una vez que tenemos el primer servomotor colocado de esta forma, como vemos es muy estable, pues podemos poner el segundo. El segundo va a ir colocado de esta forma. Irá pegado a la extensión del primer servomotor, irá pegado de esta forma, para darle este eje de giro, así. Bueno, pues los cables de los servomotores podemos pegarlos a la base para que queden más ordenados y no se estén moviendo, pero teniendo en cuenta que el servomotor de arriba tiene que tener cierto margen, cierta holgura para que pueda moverse sin problemas. O sea que le dejamos un poquito de sobra y lo pegamos. Bueno, pues para colocar el último palo, que es el encargado de tener el gancho, que será el que coja los objetos, a este palo hay que hacerle un agujero. Yo voy a utilizar una Dremel como esta, que os dejo enlace en la descripción, ya que es la más barata y la que mejor funciona que he encontrado. Bueno, os dejo enlace a esto y a todos los demás componentes que estoy utilizando en este proyecto para que os sea muy sencillo encontrarlos. Y son exactamente los que yo estoy utilizando. Bien, pues una vez que lo tenemos de esta forma, que tenemos el agujero ahí, que es donde irá el alambre para coger los objetos, simplemente vamos a pegarlo al segundo servomotor. De esta forma, así es como quedaría el proyecto totalmente acabado. Así que vamos con el montaje. Vale, pues vamos a empezar con el montaje, que va a estar dividido en dos partes. La parte del joystick y la parte de los servomotores, o de la estructura. Así que vamos a empezar con el joystick, que es más sencillo, ya que el joystick tiene 5 pines de salida, pero nosotros el último, que es el SW, no lo vamos a utilizar, ya que ese es el correspondiente a cuando hacemos clic, y en este proyecto eso no se va a utilizar. Solo vamos a utilizar GND, que irá a tierra, 5 voltios, que irá a la alimentación positiva, VRX, que irá al pin analógico A0, y VRI, que irá al pin analógico A1. Simplemente esto, así que vamos a montarlo muy rápido. Vale, pues ya tenemos totalmente montado el joystick. Como veis es algo muy sencillo y muy rápido. Así que ahora vamos a empezar a montar los servomotores. El montaje de los servomotores lo voy a realizar mediante una alimentación externa. Este circuito en general se va a alimentar externamente. ¿Por qué no lo alimento desde la placa de Arduino? Porque al utilizar dos servomotores y poderlos mover los dos a la vez, podemos sobrepasar la intensidad máxima que admite la placa de Arduino y podemos llegar a quemar la placa o incluso el puerto del ordenador. Así que no es recomendable sacar los 5 voltios de aquí, sino sacarlos de la red eléctrica. Para sacarlos de la red eléctrica tengo un vídeo en el que explico cómo hice esto. Simplemente es un transformador de móvil de 5 voltios y 2 amperios, pero en este proyecto no se van a llegar a los 2 amperios, vamos, es imposible. Y a la salida tiene colocado un condensador en paralelo de 1000 microfaradios, ya que esto es muy recomendable y lo recomienda incluso el fabricante de Arduino. Así que la alimentación se va a realizar con esto, es decir, colocaremos esto en la red eléctrica a un enchufe de casa y el positivo y el negativo lo colocaremos de esta forma. El negativo con el negativo y el positivo con el positivo. Y de estas dos líneas que ahora tienen 5 voltios y tierra, sacaremos dos cables de tierra, de nuestra tierra de la red eléctrica a nuestra tierra de Arduino, al GND de la placa, y de los 5 voltios y de la parte positiva de la red eléctrica al pin de a 5 voltios de Arduino. VIN sería si conectamos, por ejemplo, como cuando conectamos una pila a este puerto, que puede estar entre 6 y 11 voltios, por ahí más o menos, ya que lleva un controlador de potencia. Pues si lo alimentamos por ese pin pasaría exactamente igual, pero como esta vez tenemos 5 voltios porque tenemos un transformador, podemos alimentar la placa desde el pin de 5 voltios de Arduino. Si no, si tenemos 6 voltios o así, haría falta conectarlo a VIN.
Esto es muy importante. Una vez dicho esto, el montaje es muy sencillo. Ambos servomotores van a ir conectados, el positivo y el negativo, al positivo y negativo de nuestra protoboard. En los dos igual. En cambio, el pin de control, que es el pin de color número amarillo, que es el cable de color amarillo, ese pin va a ir en el servomotor de abajo, va a ir colocado al pin número 6, es decir, en este servomotor. En el de abajo va a ir colocado al pin número 6, el pin amarillo, y en el servomotor de arriba va a ir colocado al pin número 7. Una vez sabido esto, vamos a montar lo que es muy sencillo. Vale, pues ya tenemos todo el proyecto totalmente montado. Tener cuidado que aquí no se produzca un cortocircuito ni nada, y a la hora de cargar el proyecto en la placa de Arduino utilizaremos el cable de alimentación del ordenador. Pero sin tocar nada, una vez que lo tengamos cargado el proyecto, lo conectaremos a la red eléctrica y desconectaremos el ordenador. De esta forma evitamos que se queme la placa de Arduino y el puerto del ordenador, ya que solo utilizamos corriente de la red eléctrica. Bueno, pues dicho esto, vamos al código de programación, que lo voy a explicar muy sencillo, que hay que tener un par de cosas en cuenta y veamos cómo funciona. Bueno, pues ya estamos con la programación del proyecto. Como veis, es un proyecto muy sencillo y muy corto, tiene muy pocas líneas. Lo he intentado hacer lo más breve y sencillo posible para que todo el mundo pueda entenderlo y sea muy didáctico. En primer lugar, en la primera línea, como podemos observar, está la declaración de la librería. Mucha gente me dice que esta línea le da problemas o que no le funciona el proyecto. Pues normalmente suele ser porque no tienen esta librería instalada. Esta librería se instala muy fácil. Simplemente tenemos que ir a programa, incluir librería, administrar bibliotecas y se nos abrirá esta pestaña. Pues aquí escribimos en la parte superior servo, porque la librería se llama servo.h, y le damos a buscar. Entonces aquí tenemos, yo ya la tengo instalada, pero sería aquí servo, pues le damos a instalar y ya la tendríamos instalada. Como veis, es muy sencillo. Bien, en segundo lugar está la definición de los servomotores. Esto es una función de la librería. Así que básicamente, como estamos utilizando dos servomotores, tenemos servo 1 y servo 2. En segundo lugar tenemos dos variables, que son la posición de los ejes. Como estoy utilizando servomotores que funcionan de 0 a 180 grados, he puesto que se inicialicen en 90. Es decir, que empiecen en 90 grados. Si cuando cargamos el proyecto, ahora luego lo explicaré mejor grabando la grúa o el proyecto. Si cuando inicializamos el proyecto vemos que se nos queda en una posición rara, lo que tenemos que hacer es desmontarlo, es decir, sacar las terminaciones de los servomotores y colocarlos en la posición inicial, o colocarlos como queremos que empiece el proyecto. Y recordar que va a bajar 90 grados hacia un lado, o sea, va a ir 90 grados hacia un lado, es decir, de 90 a 0, y va a ir 90 grados hacia el otro lado, es decir, de 90 a 180. Y esto lo van a hacer ambos servomotores. Bien, pues en segundo lugar tenemos el void setup. En primer lugar se declaran los pines en los que están los servomotores. El servomotor 1, como expliqué antes, está en el pin 7 y el servomotor 2 en el pin 6. Y luego el servomotor 1 lo inicializo en 90 grados, aunque ya esté inicializado aquí se podría poner eje 1 y aquí eje 2, pero bueno, da exactamente igual. Se inicializan a 90 grados para que cuando carguemos el proyecto, lo primero que se haga es ponerse a 90 grados, para que puedan ir 90 grados hacia un lado y 90 grados hacia el otro lado. Y bien, ya empezamos con el void loop. El void loop es lo que se está ejecutando infinitamente mientras que utilicemos el programa. Está dividido en dos partes, servomotor 1 y servomotor 2. Y por último un delay de 15 milisegundos. Esto es lo que hace que el bucle no se ejecute súper rápido, sino que cada vez que llega esta línea de código se pare 15 milisegundos. Esto se hace para que controlarlo un poco. Si queremos que vaya más rápido el proyecto, pues simplemente sería aquí poner 5 o poner 10. O si queremos que vaya muy lento, ponemos 1000, que es un segundo. Como veáis, yo lo voy a dejar en 15 porque funciona bien. Bueno, pues para el primer servomotor, que son estas líneas de código, como vemos tenemos dos comandos, que significa que si le estamos dando en una dirección o le estamos dando en otra dirección al joystick. Si le estamos dando en una dirección, es decir, que el pin analógico detecta que el número es menor que 200 y el eje no ha llegado a la posición final, esto es muy importante. Significa que si yo le estoy dando hacia un lado, pero el servomotor ya ha llegado a los 180 grados, pues que no entre dentro de este if y que pase al siguiente si lo hay. Entonces, porque si entrase a este if, el eje sumaría 1, porque esto es igual a sumar 1, el valor del eje sumaría 1, es decir, se pondría en 181 si estamos en el límite y el servomotor ya no se puede mover más. Por eso está puesto este límite. Tiene que cumplir esta condición y esta condición. Entonces, si está, por ejemplo, en 95 grados y yo le doy hacia este lado, pues subirá a 96 grados y se escribirá en el servomotor número 1. Es decir, le mandaremos ese comando al servomotor 1 para que se ponga en esa posición. Si en cambio le estamos dando hacia el otro lado y no ha llegado al valor de 0,
por el mismo motivo que antes, pues resta 1. Si está en 96 y le damos hacia el otro lado, pues se pondrá 95 grados. Y lo escribimos. Y el servomotor 2 funciona exactamente igual. Pero en vez de leer el analog 0 que leíamos en el otro servomotor, ahora leemos el analog 1, que es el correspondiente al eje Y de nuestro joystick. Pero bueno, esto da igual porque luego el joystick lo podemos girar y tal y cambian los ejes. Así que esto no es de mucha importancia. Es solo saber que el servomotor 2 funciona con un pin analógico y el servomotor 1 funciona con otro pin analógico. Y hay que ponerle los valores para saber si le estamos dando hacia un lado o hacia otro. Como veis, es un código muy sencillo. Esto tiene infinidad de mejoras. Podéis añadirle 1000 cosas. No he utilizado el pin SW, que es el pin que se encarga de que cuando tú clicas en el joystick manda una señal. Pues eso podemos decirle que podemos poner aquí otra condición y hacer que cada vez que le demos que cada vez que se active ese pin, que el servomotor que los servomotores vuelvan a la posición inicial o lo que queramos. Pero bueno, yo os doy este programa de base y ya lo podéis mejorar todo lo que queráis. Si no queréis copiarlo a mano, pedímelo por los comentarios, que respondo a todos los comentarios y en menos de un día os lo paso para que solo tengáis que copiar y pegar. Y recordad que el canal es Robot1. Suscribiros, que se suscribe muy poca gente, pero bueno, poco a poco. Así que ahora lo más importante, conectamos la placa de Arduino sin que esté conectada a la red eléctrica, subimos el proyecto y se pondrá en la posición inicial. Bueno, pues vamos a ver el proyecto. Una vez que está subido, en cuanto aquí ponga subido, desconectamos ya del ordenador y conectamos a la red eléctrica y podemos empezar a utilizar nuestro proyecto. Vamos a verlo. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro proyecto. Como ya lo he cargado, podemos quitar el cable de alimentación de Arduino, porque lo vamos a conectar ahora a la red eléctrica. Voy a conectarlo y si al conectarlo vemos que se nos queda en una posición inicial rara, como en mi caso, yo quiero que se quede recto, pues simplemente tendríamos que sacarlo y ponerlo como nosotros queramos. Así, y lo mismo pasaría con este. Si se nos ha quedado así, pues lo ponemos así, ya que esto serían 90 grados. Así le permitimos que gire 90 grados hacia un lado y 90 grados hacia el otro lado. Porque porque estos servomotores van solo de 0 a 180 grados. Bueno, comentar también que le he hecho un gancho con alambre, como habéis visto. Muy sencillo, muy simple. Y luego estoy utilizando dos cubos de corchopán que pesan muy poco. Bueno, no sé muy bien qué material es, pero bueno, pesan muy poco para que los puedan levantar los servomotores. Simplemente con alambre le echo esto y los clavo y se mantienen, ya que no pesan mucho. Así que vamos a intentar moverlos de un sitio a otro con nuestro proyecto. Como está conectado a la red eléctrica, como veis se mueve perfectamente. Os comentaba antes que el eje X y el eje Y daba exactamente igual. ¿Por qué? Porque si yo pongo el servomotor así, pues cambia. Y ahora, entonces, si pongo el joystick así, cambia. Si lo pongo así, cambian los ejes. Entonces, bueno, es lo de menos. Yo sé que este movimiento se encarga de mover el servomotor de abajo y este movimiento, el servomotor de arriba. Y como veis, puedo mover los dos servomotores a la vez sin miedo de que superen la corriente máxima, porque están conectados a la red eléctrica. Bueno, mi cargador en concreto es de 2 amperios, cada uno de estos servomotores consumen 0,3 creo más o menos, así que no hay ningún problema. Y bueno, ahora lo que consistiría el juego es en enganchar nuestros cubos de corchopán y moverlos en otra dirección, moverlos hacia otro lado y dejarlos en otro sitio. Así que vamos a intentarlo. Es algo bastante complejo, pero bueno, que no quede por intentarlo. Bueno, lo he colocado un poquito a mano, como vemos lo levantamos. Lo movemos donde queramos dejarlo. Soltamos, movemos el servomotor y ahí está suelto. Bueno, pues ya hemos movido uno. El otro creo que lo voy a hacer fuera de cámaras porque me cuesta bastante. Bueno, espero que os haya gustado. Dad like, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. Si queréis ver más proyectos así, pedídmelo por los comentarios y os lo haré. Son proyectos muy sencillos que nos ayudan muchísimo a entender cómo funciona Arduino. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Venga.